Bien, vamos a comenzar el día de hoy con la práctica de logaritmos. Este ejercicio número 126 nos dice, para que el logaritmo en base x de 1 sobre 64 sea igual a menos 6, ¿cuál es el valor que debe tener x? En este caso, podemos aplicar la propiedad de logaritmo de a de n es igual a x, si solo si a elevado a x es igual a l. En este caso, la base es x elevado a menos 6 deberá ser igual a 1 sobre 64. De esa forma, entonces, tenemos lo siguiente. X a la menos 6, puedo elevarlo a menos 1, y de este lado también elevar a menos 1, y tendríamos que x sextos es 1 sobre 64 elevado a menos 1 es 64. Sacamos raíces, raíz secta y raíz secta. Simplifico. Y la raíz secta de 64 es 2. Y la respuesta es el inciso D. Continuamos con el siguiente ejercicio, número 127. Su enunciado es el siguiente. Dice, si x es igual a 0,48, perdón, logaritmo de 0,48 menos logaritmo de 0,125, ¿cuánto vale x? Sencillo, vamos a calcular ese logaritmo y vamos a obtener lo siguiente. Para empezar, nosotros sabemos lo siguiente, logaritmo de a menos logaritmo de b es igual al logaritmo de a sobre b. Entonces voy a aplicar eso. Logaritmo 0,48 dividido entre 0,125. Podemos alterar la fracción, es decir, yo quiero que no sean números decimales, sino números enteros. ¿Qué podemos hacer? Tenemos 0,48 y 0,125. Puedo hacer la siguiente operación. Multiplico por 10 y divido entre 10, ¿no? Esto queda 1. Un valor numérico multiplicado por 1 sigue teniendo el mismo valor, no cambia en nada. ¿Qué tal si en lugar de 100 lo multiplico por, perdón, en lugar de 10 lo multiplico por 100? La coma se recorre hasta este espacio, ¿no? Tendría 48 sobre 12,5. ¿Y qué tal si lo multiplico por 1000? De esa forma tendré 480 sobre ¿cuánto? 125. Sobre 125. Bien. Y esto no cambia en nada, estoy multiplicando por 1 en realidad. Y sigue siendo la misma división. Tengo entonces logaritmo 480 sobre 125. ¿Listo?
Ahora, con eso de ahí, yo puedo obtener lo siguiente. Si descompongo el 480, es mitad 240, mitad 120, mitad 60, mitad 30, mitad 15, tercia 5, quinta parte 1. ¿Cómo se descompone? Agrupamos, son 2 a la 5 por 3 por 5. Anoto eso. 2 a la 5 por 3 por 5. De esa forma. Y abajo, 125 es 5 elevado ¿a qué potencia? Elevado al cubo, ¿no? ¿Ok? Tenemos ahí entonces la descomposición de 480, ¿no? ¿Qué podemos simplificar en la fracción? Un 5, ¿no? Y esto sería 5 al cuadrado. Me queda entonces 2 a la 5 por 3 dividido entre 5 al cuadrado. Bueno, veamos cuál se parece. No tenemos respuestas parecidas. Vamos a tratar de volverlo a expresarlo en suma y resta de logaritmos. Tenemos una división, se transforma en una resta. El numerador, logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador, que es 5 al cuadrado. Aquí tengo un producto, logaritmo, 2 a la 5, más logaritmo de 3, menos logaritmo de 5 al cuadrado. ¿Qué otra operación más se puede hacer? ¿Qué otra propiedad tal vez? Pasar el 5 que es exponente al lado del logaritmo. Correcto, los exponentes pasan a multiplicar, ¿no? Aquí también, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Ah, La, La, Inciso A. Disculpe, ingeniero. Sí, El exponente del logaritmo 3 no tiene exponente, se anota el número tal como está. claro, te das cuenta que aquí hay 3, ¿no ves? En esta parte de acá. Lo que dice es que como hay un producto, lo separo en suma. Logaritmo de A por B, logaritmo de A, logaritmo de B, ¿no? Se suma. Ahora, obviamente el 3 no tiene exponente, ¿no? No es necesario anotar ningún exponente. Y en este caso el 2 está elevado a la 5. Eh, logaritmo de A elevado a M es M por logaritmo de A. ¿Ok? Por esta razón. Por esta el razón. ejercicio de arriba pasó de -6 a potencia. Disculpe. El ejercicio de arriba. El primero que hicimos.
pasó a potencia. Esto es por esta propiedad de acá, ¿no? Por si acaso, eh, a ver, este X es la base, aquí sigue siendo base. Este de aquí es el resultado del logaritmo, pasa como exponente y al que se le saca el logaritmo es al que estamos igualando, ¿no? Es la propiedad del logaritmo. El logaritmo en base a de n igual a x se cumple si, solamente si, la base al elevarse al resultado del logaritmo me da n. Esa es la propiedad de los logaritmos. ¿Y la raíz de 6? La raíz de 6 es algo que hemos ocupado para deshacernos de la potencia 6, ¿no? Apliqué una raíz secta del lado izquierdo y toda operación que se aplica en una ecuación debe aplicarse tanto a la izquierda como a la derecha, ¿no? Por si acaso, 64 es 2 a la secta. Por eso queda x2. Vale, gracias. Ya está claro. Ok. Bien. De estos 5 incisos, uno es falso. Dice, marque la alternativa que es falsa. La B. La B. La B, ¿no? eh, La A se cumple. Nosotros sabemos que el logaritmo de la base A en A es 1. ¿Por qué razón? Porque A elevado a 1 es A. Ahora, logaritmo en base A de 1 siempre será 0. Porque A a la 0 siempre es 1. De acá también se cumple. Vamos a tener lo siguiente. Tenemos esta B sale a multiplicar y eso es 1. B por una, B. Y de este, obviamente, ¿no? 2 al cubo, sabemos que es 8. De aquí el único falso es el inciso B. ¿Por qué? Sencillo. N elevado a 1 es distinto de 10, ¿no? Para cualquier valor de N, esto es falso. Acá nos pide calcular este sistema de ecuaciones con logaritmos, ¿ya? Lo que voy a hacer es tomar logaritmo de x más logaritmo de y igual a 1. Puedo despejar de aquí logaritmo de x. ¿Cómo se despeja el logaritmo de x? Lo dejo de un lado y paso a restar esta suma, logaritmo de y, ¿no? Ahí tengo mi primer valor. Esta es de la ecuación 1. Ahora, esa ecuación 1 puedo
reemplazarla en la segunda. La segunda dice logaritmo de x menos logaritmo de y igual a 3. Reemplazo este valor. Sabemos que es 1 menos logaritmo de es el valor de logaritmo de x. ¿Y qué vamos a obtener? Hay que hacer esta suma, o bueno, en este caso es una resta. Menos logaritmo de menos logaritmo de menos 2 veces logaritmo de igual 3. Este está sumando, pasa a restar 3 menos 1. Y logaritmo de sería menos 2 dividido, si lo paso con el signo, entre, perdón, este es positivo arriba, negativo abajo, menos 1. Entonces, si logaritmo de es menos 1, vuelvo a reemplazar acá. 1 menos menos 1. ¿Cuánto vale el logaritmo de x? ¿Cuánto suma eso? 2 sería, ¿no? 2. Ahora, lo que me piden hallar es x y y. ¿Cómo despejo x y y de un logaritmo? Sencillo. Vamos a elevar a la potencia la base que tiene el logaritmo. En este caso es un logaritmo decimal, por lo tanto, x es igual a la base, que es 10, elevado al resultado del logaritmo. Lo mismo aquí, y es igual a la base elevado al resultado del logaritmo, menos 1. ¿Cuánto vale x? X vale 100 y y vale 0,1, Décimo. ¿no? ¿Qué opción es entonces? Inciso C. De esa forma. ¿A qué número debo elevar 3 para obtener 9? Eso es el logaritmo en base 3 de 9. ¿Cuál es la respuesta? 2. 2. 2. Preparado. No sé. De esta forma, ¿no? Esto se cumple si 3 elevado a 2 es igual a 9, lo cual es verdadero. 131. Dice que el logaritmo en base 0,25 de x es igual a menos 2. ¿Cuánto vale x? Sencillo. El resultado de un logaritmo se obtiene de la siguiente forma, ¿no? La base debe ser elevada al resultado, elevado a menos 2, y tiene que ser igual al número que le aplicamos el logaritmo. En este caso,
X. Ahí tenemos X. ¿Qué valor tiene X entonces? Sería, lo voy a pasar, 1/4 elevado a menos 2. Recuerden, 0,25 es 1/4. De acá, fracción elevado a exponente negativo. Si invertimos la fracción, el exponente se vuelve positivo. ¿Cuánto vale X? 16. 16. Inciso D. ¿Cuál es el valor de X si el logaritmo en base de X de 64 es igual a 3? ¿Cuál es la respuesta? 4. 4, ¿no? ¿Por qué es 4? Porque 4 al cubo es 64. Correcto, porque 4 al cubo es 64, ¿no? X al cubo igual a 64. ¿Cuánto vale X? Raíz cúbica de 64, que es 4, ¿no? 4 al cubo me va a dar 64. Esa es la respuesta del ejercicio 132. Continuemos con el siguiente ejercicio. 133. Dice, logaritmo de x cuadrado menos 9 menos el logaritmo de x menos 3. ¿A cuál de los incisos es equivalente? ¿Qué propiedad aplicamos? Esta de aquí, ¿no? Diferencia de logaritmos es una fracción. Tenemos entonces logaritmo de x cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Puedo factorizar y simplificar. X menos 3, x más 3 es una diferencia de cuadrados, esto de aquí. Y abajo simplemente copio, ¿no? X menos 3. Simplifico, perdón, aquí es 3. Y nos queda el logaritmo de x más 3. ¿Cuál es la respuesta? No. Inciso A. Disculpe, ingeniero. Sí, dime. ¿Podría explicar de nuevo cómo en la parte donde dice logaritmo x menos 3, x más 3, cómo fue que lo sacó? Ah, ya, ya, te referís a la factorización. Claro, el numerador, si te das cuenta, es una diferencia de cuadrados. ¿No ves? Es decir, tenés a cuadrado menos b cuadrado. ¿Cómo se podía factorizar? A menos b, a más b, ¿no? Es como si tuvieras aquí 3 al cuadrado en realidad. ¿Qué es lo que se hace? Se copia un paréntesis, x menos 3, y el segundo paréntesis, x más 3. Ese es nuestra diferencia de cuadrados. ¿Listo? De ahí sale. Hemos hecho
factorización. Muchas gracias. ¿Ok? Esto por aquí. Ejercicio 134 dice 3 veces el logaritmo de A menos 2 veces el logaritmo de B menos 1. ¿Cómo puedo escribir esto? 3 veces el logaritmo de A es logaritmo de A al cubo. Menos 2 veces el logaritmo de B es logaritmo de B cuadrado. Y 1 puede ser escrito de varias formas. Por ejemplo, si hablamos del logaritmo en base 10 del número 10, nos da como resultado 1, ¿no? Entonces, menos logaritmo decimal de 10. Una pregunta, Sí, dime. ¿a todos los logaritmos negativos se le multiplica por 10? No, ¿O no, por no. qué le está aplicando el 10? No, en realidad le estoy aplicando logaritmo al 1. En realidad, el 1 le estaba diciendo que se puede representar de varias formas, ¿no? Por ejemplo, podría escribirlo como a a la 0. A a la 0 es 1. También podría ser 2 sobre 2 o de distintas formas, ¿no? Ahora, lo que yo estoy aplicando es un logaritmo en base 10 de 10. Es como si tuviera logaritmo de 10, eso es 1. Y como el 1 es igual a esto, lo que estoy aplicando es un logaritmo. ¿Por qué razón? En realidad podría dejarlo así con menos 1, no habría problema. Pero si revisan acá, entre las 5 opciones que tenemos, a excepción de aquí, en los otros no hay presencia del menos 1. Y también porque quiero agrupar los logaritmos en uno solo, prefiero o debo, mejor dicho, debo meter este 1 en un logaritmo. ¿Y cómo obtengo un 1 a partir de un logaritmo? Sencillo, si es logaritmo decimal, el logaritmo decimal de 10 es 1. Lo único que hemos hecho es cambiar su forma, o mejor dicho, escribirlo de otra forma. Ambos tienen el mismo valor, siguen siendo el mismo valor. Ahora, ¿por qué le puse el logaritmo? Es justamente por lo siguiente. Yo quiero hacer esto de aquí. Si pongo menos, factorizo este negativo de aquí y este negativo de acá. Logaritmo b cuadrado más logaritmo de 10. Y va a quedar lo siguiente. El logaritmo a al cubo. Suma de logaritmos se multiplican. 10 por b cuadrado. Resta de logaritmos se dividen. A al cubo sobre 10b cuadrado. Y ese es nuestro resultado, que es justamente el inciso B, ¿no? Inciso B. La razón de cambiar el 1 por un logaritmo de 10, logaritmo decimal de 10, es justamente para agrupar todo dentro de un solo logaritmo. Si no estuviera esto como logaritmo, no puedo agruparlos dentro de un solo logaritmo.
y por lo tanto no pillaría ninguna de las 5 soluciones. Una pregunta, ingeniero. Sí, dime. ¿Por qué logaritmo B2 menos logaritmo sobre 10 cambió a positivo? Estoy factorizando el signo. Si te das cuenta, los he agrupado, ¿no? Y si Los no fuera de agrupé de esta paréntesis. forma, ¿no? Si no estuviera el paréntesis, sigue siendo negativo esto. Al agruparlo, cambia la ley de signos, ¿no? Menos por más debe darme menos. Y aquí menos por menos es más. No estoy factorizando bien. Esto es positivo. Menos por más, menos. Y obtengo lo que tenía anteriormente. Es como si te dijera menos A menos B. Si les quito el signo, es A más B, ¿no? He hecho lo mismo acá. Acá, por ejemplo, tenemos 10 elevado al logaritmo en base 2 de 8 menos logaritmo en base 3 de 27. Todo eso, todo ese paréntesis es el exponente de 10. Podemos resolver. Logaritmo en base 2 de 8 es 3, porque 2 a la 3 es 8, menos el logaritmo en base 3 de 27, que también es 3, porque 3 elevado al cubo me va a dar 27. De aquí obtenemos 10 a la 0. ¿Cuánto es 10 a la 0? 1. Aquí el resultado es B. Una pregunta, se eliminaron los logaritmos arriba, ¿verdad? Y solo quedaron sus exponentes, ¿no? No los eliminé, los resolví. Logaritmo en base 2 de 8 es 3. Logaritmo en base 3 de 27 también es 3, ¿no? Esto es 3 y esto es 3. Los he resuelto, ¿ya? Y son estos resultados de acá. 3 menos 3 me da 0, 10 elevado a 0, 1. Ya estoy, gracias. Ok, continuemos. Tenemos x igual a menos 2, 1 menos logaritmo en base 3 de 81. ¿A qué es igual? Copio menos 2, tengo 1. Este logaritmo, ¿qué resultado me da? 4, 4. ¿A qué número debo elevar el 3 para obtener 81? A la cuarta potencia, ¿no? Entonces tengo menos 2, menos 4 más 1, menos 3. Puedo hacer esto de aquí. El 2 está elevado a menos 3. Un medio sería elevado al cubo. O si lo paso a dividir, el exponente cambia de signo, ¿no? Sería 2 al cubo. De acá esto es menos un octavo
Y 1/8 es 0,125. Ese es el resultado. Sería el inciso D. Pero una pregunta, ese negativo del 8, ¿verdad? Eh, el negativo, no, el negativo lo tenía acá, al inicio. Se mantiene el signo. Ah, ya entendí, entendí. Ok. Nunca cambió su signo, ¿no? Siempre estuvo negativo el valor. Dice, si el logaritmo de 2 es 0,30 y el logaritmo de 3 es 0,48, calcule o calcular el logaritmo de 48. Vamos a expresar logaritmo de 48 en términos de logaritmo de 2 y logaritmo de 3. Para ello necesito descomponer el 48. Mitad 24, mitad 12, mitad 6, mitad 3, tercia 1. 2, 1, 2, 3, 4 por 3. Tendríamos entonces 2 a la 4 por 3. Logaritmo de un producto se transforma en suma. Ese exponente lo puedo pasar a multiplicar. Y le sumamos el logaritmo de 3. Reemplazo los valores conocidos. El logaritmo de 2 me dice el problema que es 0,30 y que el logaritmo de 3 es 0,68. 4 por 3, 12. Una coma. Sí, 120 en realidad. 0,48 dice. 0,48, ¿no? De esta forma, ¿cuánto suma eso? 1,68. ¿El A? Es inciso A. Inciso A, la respuesta. Ahora sí. Ahora tenemos una ecuación exponencial. Y aquí podemos aplicar logaritmos también. Por si acaso, 2x más 1, o bueno, 2 elevado a x más 1 es igual 2 al cuadrado, que es 4, elevado a x menos 1. Tenemos 2x más 1 elevado a x más 1. Aquí sería 2 por x, 2 por menos 1, menos 2. ¿Qué podemos ocupar? Cualquier operación que haga de la izquierda, tengo que hacerla a la derecha, por lo tanto, voy a aplicar logaritmos.
de esa forma, que tenemos entonces el exponente pasa a multiplicar y aquí también el exponente pasa a multiplicar al logaritmo de base 2. Tengo x más 1, logaritmo de 2, igual a 2x menos 2, el logaritmo de 2. Tenemos una misma cantidad que multiplica a ambos miembros, podemos simplificarlo, ¿no? Es como si tuviera 3 veces a igual a 3 veces b. De aquí que se puede simplificar el 3 y el 3, ¿no? A igual a b. Ocurre lo mismo con el logaritmo. El logaritmo también es una expresión numérica, es un número. Entonces tendría x más 1 igual a 2x menos 2. Despejamos. Aquí sería 1 más 2, que sería 2x menos x. 3 igual a x, que es lo mismo, x igual a 3. ¿Cuánto vale x? Inciso A. De esa forma. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Consultas? Antes de finalizar. Ingeniero, ¿podría explicar cómo salió el 1 más 2 igual a 2x menos x? Sencillo, estoy pasando este menos 2 a sumar. Estoy Y esta, despejando de X. ajá, estoy despejando. Ah, ya, gracias. Las potencias que están fuera de paréntesis se suman o se multiplican. Las potencias, depende. ¿Estas de aquí? ¿Sí? Sí, eh, de forma genérica, si esto está elevado a otra potencia, es n por n. Multiplica. 2 por x, 2x, 2 por menos 1, menos 2. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? ¿Otro ejercicio que quieran hacer de logaritmos? Igual el día de mañana vamos a completar ya con ecuaciones, ¿no? Ecuaciones logarítmicas. Otra pregunta. Sí, dime. Ayer pasó clase. Sí, sí, pasamos. ¿Y qué Está, tal? sí, vi que varios no ingresaron. Está la clase, sí, grabada en el canal. Eh, en el Classroom está la playlist, ahí voy agregando los videos. Ahorita Para los termino esto y lo subo. de- ¿Alguna otra consulta?